la clase el día de hoy. Espero que hayan culminado todas sus tareas, lo que teníamos pendiente, y continuamos con lo que tenemos nosotros para compartir en esta clase, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos, o el sistema de inyección en el que nos corresponde este semestre hablar bastante y conocer es el sistema Common Riel, ¿sí? Common Riel, como indica su palabra, es un riel común y es una similitud de de la inyección electrónica a gasolina, ¿sí? Si nosotros vamos a comparar nuestra inyección a gasolina Common Riel con la inyección gasolina normal, vamos a encontrar muchas similitudes, ¿sí? La diferencia bien grande que vamos a encontrar es que nosotros en un motor a gasolina trabajamos con 35, 40 libras o 3 bares, y la combustión, en la inyección a diésel, nosotros trabajamos con 1800, 2000 bares. Entonces, estamos hablando de que presiones extremadamente altas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos similitudes, tenemos sensor CKP, sensor de cigüeñal, sensor de árbol de leva, en los dos tipos de inyecciones, pero en la inyección diésel, en el Common Riel, nosotros tenemos el tema que es una inyección a muy alta presión, ¿sí? Entonces, eso como características principales. Si ustedes dominan el tema de la inyección a gasolina, les comento que les será fácil dominar el tema de Common Riel, porque tiene mucha similitud, pero como les digo, trabajamos con muchas presiones mucho más altas, ¿sí? Lo que nos dice este es un resumen de un libro que lo exponen varios autores y coinciden en lo mismo. El Common Riel es un sistema de inyección más perfeccionados que existen actualmente y es el que se está difundiendo mucho en nuestro mercado. Permite cumplir todos los requisitos planteados a los motores diésel, que cada vez son más estrictos. La integración de los sistemas Common Riel en los sistemas de inyección directa ha puesto un paso en las mejoras de estos motores debido al control preciso en la inyección. Como les digo, es un sistema de inyección electrónica a diésel. Permite mejorar la combustión. No solo se consigue reducir las contaminaciones, las emisiones contaminantes, sino también reducir el consumo de combustible, aumentar la potencia y reducir las vibraciones y sonido del motor. Nosotros podemos actualmente tener un motor a diésel similar de silencioso de un motor a gasolina. Antiguamente sí había los motores a diésel que parecían como tractores, que andaban rodando y se escuchaban fuerte el golpeteo del motor. Pero con el tema de la inyección Common Riel, nosotros podemos tener motores mucho más silenciosos y que nos den una gran potencia. La principal ventaja que presenta el sistema Common Riel es la capacidad de variar fácilmente de presión y el tiempo de inyección dentro de un amplio rango. Entonces, la computadora, ¿qué era lo que pasaba con el sistema de bomba lineal y bomba rotativa? Era un sistema netamente mecánico, que lo que daba era el sistema, toda la presión mayor o máximo o mínimo, pero no daba presiones intermedias. Con nosotros con el Common Riel podemos tener la capacidad de que nuestra inyección se puede ir regulando, ¿sí? De acuerdo a la necesidad que tengamos en ese momento. Entonces, nos dice que esto se consigue separando los vehículos, los componentes de generación de presión, bomba de alta presión e inyección de combustible. Entonces, en este punto nosotros tenemos primero una bomba de alta presión que nos va a mantener siempre las 1500, las 2000 presiones de bares constantes, ¿sí? En nuestro riel común o en nuestro riel de inyectores vamos a tener siempre la presión constante. Y algo que yo les hacía una pregunta a los muchachos, estaba en la clase anterior, justo salí de la clase de inyección a gasolina. Y esta misma, si yo les digo que es similitud, los inyectores se abren electrónicamente, ¿verdad? Si yo tengo que mi inyector se abre electrónicamente y es una válvula abierta o una válvula cerrada, ¿sí? No hay intermedio, no hay válvula medio, no hay válvula 3/4, sino una válvula abierta y una válvula cerrada. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen ustedes que regula la computadora?
La computadora regula la apertura por pulsos, ¿no? Pulso porque es una electroválvula que se abre o se cierra. Cuando recibe el pulso se abre, cuando quito el pulso se cierra. Pero ¿cómo creen ustedes? Y esta pregunta se las hago a ustedes y quiero que me respondan con los criterios. ¿Cómo creen ustedes que la computadora determina la apertura y el cierre? Los escucho. Profe, por el tiempo de inyección, profe. De que la Listo. computadora... Esa es la pregunta. Tenemos presión por decir constante, ¿no? A pesar de que en este punto sí tenemos variaciones de presión. Pero nuestro inyector o nuestros inyectores son controlados electrónicamente por la computadora, que lo que hace es abrir o cerrar una válvula. Y lo que hace es ampliar el tiempo de inyección o reducir el tiempo de inyección. Recuerden, es una pregunta que se les va a presentar a ustedes. En función de quién la computadora realiza el trabajo, en función de tiempo. Lo que dice ya Andrés, necesita más inyección, obviamente vamos a tener inyecciones más largas. Necesita menos combustible, vamos a tener inyecciones más cortas. Entonces, de acuerdo a la necesidad que tengamos, nuestra computadora va a hacer esa variación. Las bombas rotativas y lineales antes habría más o habría menos, ¿sí? Pero tenía un mínimo y un máximo. En cambio, nosotros no tenemos mínimos y máximos, solamente tenemos una inyección en función de tiempo, ¿sí? Entonces, en la inyección Common Rail tenemos separados la bomba de inyección por un lado o la bomba de alta presión y los inyectores. Por eso nuestra inyección es capaz de manejar rangos de tiempos, ¿sí? De esta forma, la presión en el acumulador es independiente al régimen del giro del motor. ¿Qué sucedía en la bomba lineal? ¿Qué era lo que decía? Que la bomba lineal era activada de acuerdo a la aceleración porque estaba por medio de poleas o por medio de engranes directamente dispuesta al cigüeñal, ¿verdad? Entonces, ¿qué Profe, pasa? esa bomba que usted dice era casi como el carburador, entonces. La Funcionaba bomba casi como... lineal y rotativa. Sí, por decirlo así. Porque Ah, la bomba, el carburador que hacíamos, no controlábamos nosotros la inyección, ¿verdad? ¿Qué pasa claro, con era la, qué pasa, directa nomás. eso? ¿Qué pasa con la bomba lineal y qué pasa con la bomba rotativa? Pasaba lo mismo. Nosotros no controlábamos pulsos mayores o pulsos menores, sino lo que estaba calibrado. Si la bomba estaba bien calibrada, trabajaba bien. Pero si la bomba estaba mal calibrada, mandaba menos combustible o mandaba más combustible. Pero nosotros no lo podíamos regular electrónicamente. Entonces, qué bien que nosotros ya comencemos a notar las diferencias y comencemos a notar el tipo de tecnología al que estamos en este momento ingresando. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver el sistema anterior de lineal y rotativa, el lineal que era el mucho más antiguo, espérenme un segundo. Dice, buenas noches, ya le paso los datos, estoy ahorita en clase, ya le paso una fotografía. El sistema rotativo obviamente fue ya más silencioso, más efectivo, pero apareció el nuevo sistema que es Common Rail, que es el que tenemos en este momento, y podemos nosotros asemejar que los sistemas anteriores eran el carburador y el Common Rail en este punto es la inyección electrónica, ¿verdad? Hasta ahí sí se entiende el tema, ¿verdad? Entonces, nosotros ya no tenemos una bomba que está directamente empujada por el cigüeñal o relacionada con el cigüeñal, sino que son bombas que trabajan obviamente con el empuje del motor, pero son bombas que alcanzan presiones muchísimo más altas que se pueden regular. Y estas regulaciones ya las podemos hacer electrónicamente, ¿sí? Entonces, el sistema que nosotros tenemos es el que nosotros podemos revisar todo lo que es la inyección. Nosotros podemos regular nuestros componentes mediante los protocolos que genere la inyección electrónica. Hasta ahí, ¿alguna inquietud antes de continuar y seguir explicándoles, muchachos? Los escucho.
Profe, en definición, estamos esta Common Rail es la última tecnología que tenemos en inyección diésel. Sí, Y sería la digital, una tecnología casi digital. sí, eso les digo, es lo que tenemos lo moderno, lo más moderno, porque nosotros antiguamente a los sistemas de inyección electrónica nosotros no podíamos conectar un escáner. Ve, los sistemas diésel antiguos no podíamos conectar escáner. Sí, y si conectábamos escáner eran muy limitados los valores que nos daban. A raíz de que ya salió el Common Rail, nosotros podemos conectar el escáner a un motor a diésel. Obviamente tenemos que tener la herramienta que tenga esa capacidad, pero nosotros podemos limitar, podemos determinar muchos valores, podemos determinar muchas cosas que nos pueden ayudar a un diagnóstico correcto. Entonces, mire, aquí nos dice, es un sistema muy parecido al que se venía utilizando en los motores de inyección directa a gasolina, ¿no? Con la diferencia que la dirección directa a gasolina, una presión máxima que tenían era 5 o 6 bares. 6 bares son alrededor de 90 libras, que 90 libras es un valor alto para la gasolina, ¿sí? Y mientras que los sistemas Common Rail actuales superan 2.000 bares, multipliquen 2.000 bares por 15 libras, nos sale una presión extremadamente alta, ¿sí? Por eso, como yo les decía, nosotros pudiéramos detener el chorro de un inyector a gasolina con nuestra mano. Máximo lo que nos puede hacer es percutir algo de la mano. Pero si ustedes intentan detener 2.000 bares de presión, imagínense en el daño que le puede causar a una persona que trate de soportar este sistema, ¿sí? Entonces, estamos hablando de presiones muy altas que se debe tener mucho cuidado para trabajar, pero debemos tener en cuenta, en consideración, que son sistemas que se han realizado muy seguros, son sistemas que actualmente están causando que muchas fábricas se pasen al tema electrónico. Entonces, eso como preámbulo de nuestro sistema de inyección electrónica. Entonces, si nosotros conocemos el sistema de inyección electrónica a gasolina, para nosotros va a ser mucho más fácil tener este sistema actual. Les muestro. Tengo primero un medidor de caudal del aire. ¿Cómo llamamos al medidor de aire en nuestro motor de gasolina? A ver, vamos recordando lo que les han dado en inyección electrónica. MAF. El MAF, ¿sí? El MAF iFlow. Tenemos la ECU. ¿Qué es la ECU? La computadora. La computadora, ¿sí? Unidad de control electrónico. La unidad de control de electrónico, ¿no? Tenemos una bomba del 3, una bomba de alta presión, que es la bomba, por decirla, la bomba de inyección de combustible. ¿Cuál es la similitud? Que esta es la bomba que en los vehículos se encuentra en el tanque, por decir. La diferencia es que, como les digo y les vuelvo a repetir, la bomba que me da el tanque máximo me maneja 4 a 5 bares de presión, que son 60 a 90 libras máximo. Esta bombita de aquí, de la 3, maneja valores de hasta 2.000 libras, 2.000 bares de presión. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que el costo de nuestra bomba de combustible, ¿cuánto costará? 60, 50 dólares, ¿verdad? La bomba de un vehículo normal. ¿Sí? Más o menos, ¿verdad? Los que tienen vehículos. Cuesta unos 50, 60 dólares una bomba de combustible. ¿Cuánto cuesta esta bomba de alta presión en un carro de estos? Alrededor de 1.500 a 2.000 dólares. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado en los motores a diésel con el combustible, ¿sí? El combustible en nuestros motores a diésel es perjudicial si se encuentra sucio, si los filtros se tapan, si tenemos un tanque de combustible que no se encuentre en el estado para recibir el combustible de la mejor forma. Tenemos el Common Rail. ¿Cuál es el Common Rail en nuestros motores a gasolina? El riel de inyectores, ¿verdad? Nuestro riel de inyectores donde soportan los inyectores que en este punto en gasolina son inyectores plásticos, pero en este punto tenemos inyectores ya de metálicos, inyectores con los que tienen que soportar alta presión. Imagínense que esas cañerías tienen que soportar esas presiones.
Esas presiones de trabajo, pero imagínense que son calculadas para mucho más presión. ¿Se acuerdan que en la lineal decían que la lineal decía que la bomba trabajaba alrededor de 700 bares, ¿verdad? 600, 700 bares, pero las toberas o las cañerías eran capaces de soportar hasta 1200 bares. Entonces, haciendo una relación de 2 a 1, para que nuestro material no vaya a fatigarse, podríamos decir que las toberas de inyección en el Common Rail son capaces de soportar hasta 4000, 4500 bares de presión, porque trabajan a 2000. Entonces, si están soportadas a trabajar a 4000, 5000 bares, en 2000 es algo fresco para ellos. Entonces, tenemos nuestro riel de inyectores, tenemos las toberas de inyección y el 5 tenemos los inyectores. ¿Se recuerdan que los inyectores en la bomba lineal y rotativa eran mecánicos, ¿verdad? Que se activaban mediante la presión que ejercía la bomba en este caso. Si hablamos de eso, normalmente con 2000 bares de presión, estos inyectores deberían activarse al paso. Porque si los de lineal y rotativa se activaban con 500, 600, estos con 2000 deberían de activarse sin ninguna novedad. Entonces, estos inyectores ya no son con apertura de presión, sino que son se activan mediante pulsos electrónicos. Son especiales igual. No son inyectores que se abren como un solenoide, una válvula, no. Ya vamos a ir viendo la formación de estos inyectores, ¿sí? Entonces, disculpen muchachos un segundo. Entonces, tenemos nuestros inyectores, sí. Tenemos un sensor de velocidad que en este caso también nosotros lo conocemos como el sensor del cigüeñal. ¿Y cuál era el sensor del cigüeñal en la inyección electrónica? CKP Pro. Ya, el CKP, sí. Tenemos el sensor de refrigerante porque nosotros debemos tener bastante cuidado con el tema de temperatura. Recuerden que nuestro motor a diésel no hace inflamación, no hace chispas, sino enciende por temperatura. Sí, por temperatura y presión. Sabemos que tenemos una presión elevadísima de 2000 bares y ahora necesitamos obviamente una temperatura que nos ayude a trabajar. Es por eso que nosotros debemos tener bastantes control en temas de temperatura en el Common Rail, ¿sí? El filtro, el sistema de filtrado es importantísimo porque en el diésel, como vimos ya en el lineal y rotativa, en el diésel debemos tener mucho cuidado en temas de filtros. Entonces, si ustedes son mecánicos, si ustedes tienen un taller o si ustedes prestan servicio, lo primero que deben recomendar a sus clientes es cambie su filtro de combustible. El filtro de combustible, aunque no los crean, genera muchos daños. Muchos de los daños que se presentan en este tipo de motores es netamente por el sistema o por el diésel que tienen los motores o por el diésel que nosotros utilizamos. Comenzando porque el combustible que nosotros tenemos en nuestro país, la normativa, por decir, creo que la normativa internacional dice que tiene que tener 10 partes por millón de azufre, y nuestro combustible no tiene 10, sino tiene 10.000, tiene 3000 partes por millón de azufre. Entonces, la cantidad de azufre que tiene nuestro combustible es muy elevada y causa muchos problemas a los sistemas diésel. Si los sistemas anteriores diésel sufrían bastante por el diésel, por el combustible de mala calidad, estos sistemas son de alta tecnología y son mucho más delicados. Entonces, nosotros deberemos tener mucho más cuidado en el tema combustible. Estamos hablando de que una bomba de combustible o una bomba de inyección en este punto, ¿cuánto decíamos que costaba? Alrededor de $1000. Un inyector en este sistema cuesta alrededor de 600, 700 dólares dependiendo de la marca. Entonces, son elementos que en verdad sí son más costosos y deberían tener mayores cuidados, muchachos. Entonces,
Y el sensor del acelerador, que nosotros en este tipo de sistemas ya no existe cable, ya nos olvidamos de que nosotros vamos a jalar un cable o empujar un cable para que la bomba se active o que el vehículo acelere. Entonces, este tipo de sistemas ya son electrónicos, donde nosotros tenemos un potenciómetro. Esa es la manera más fácil de demostrar o de conocer un sensor de acelerador. Tenemos un potenciómetro. ¿Qué es lo que hace el potenciómetro? A medida que nosotros giramos, aumenta la potencia o disminuye la resistencia, aumenta la resistencia o disminuye la resistencia. Entonces, de acuerdo a las limitaciones que tenga nuestro motor, la computadora dirá, ah, tengo más resistencia, acelero, tengo menos resistencia, disminuyo la aceleración. Pero todo eso es una entrada hacia la computadora para que ésta trabaje. ¿Sí? Hasta ahí alguna inquietud sobre estos temas. Igual este gráfico ustedes ya lo vieron, ya lo desarrollaron y ya encontraron, aparentemente tienen el conocimiento ya de los criterios y de los sensores que tenemos en este tipo de sistema. ¿Algo más antes de continuar? Las aplicaciones, a ver si alguien me ayuda a leer, no quiero estar solo yo leyendo. Por favor, no se peleen. Profe, el sistema de inyección como real con motores de inyección directa se usa actualmente en prácticamente todo tipo de vehículos. Primero, automóviles con motores diésel de todos los tamaños, desde utilitarios con motores 3 cilindros, 800 cc, caballos 30 kilowatts, me imagino 41 caballos de potencia, par motor de 100 newton metros y un consumo de 3.5 litros por 100 kilómetros, hasta automóviles de gama alta con motores de 8 cilindros, 4 litros de cilindrada, 200 kilowatts de potencia y un par motor de 700 newton metros. Hay camiones ligeros con motores de hasta 300 kilowatts, cilindros sobre cilindros, maquinaria de uso agrícola y para la construcción, camiones pesados, locomotoras y barcos con grandes motores que pueden llegar hasta los 200 kilowatts sobre cilindro. Ya. El sistema como riel ofrece una gran flexibilidad en lo relativo a la actuación de la inyección del motor. Esto se consigue mediante elevada presión de inyección que puede superar los 2000 bar en los sistemas de última generación, presión de inyección adaptada al estado de servicio 200 hasta 2000 bar. Comienzo variable de la inyección, posibilidad de efectuar varias inyecciones previas y posteriores, incluso postinyecciones muy retardadas. Todo esto hace que se consiga esa mejora en cuanto a potencia, rendimiento, reducción de emisiones, etc. Esto ha hecho que hoy en día el Como Riel se haya convertido en el sistema de inyección directa más utilizado en los motores diésel modernos y de elevadas presentaciones para turismo. Sí, sí ven muchachos, la lectura sí aprecian. Son motores que actualmente se encuentran en muchos sistemas. Vehículos de alta gama lo han comenzado a utilizar y popularizado porque primero el principal ventaja es que no tenemos ruidos, no tenemos muchas vibraciones. Y electrónicamente o para nosotros como mecánicos, si nosotros nos preparamos bastante en este tema, les comento que es bastante fácil o bastante sencilla el tema el diagnóstico en este tipo de equipo. Ustedes con que sepan lo básico, se pueden arriesgar a reparar este tipo de sistemas, ¿sí? Y si saben manejar el equipo de diagnóstico, mucho mejor.
Entonces, sabemos que el diésel es más caro o más costoso que la gasolina. Entonces, por ende, nosotros en tema de mano de obra sí nos va a salir beneficioso trabajar con este tipo de sistema. Y yo les digo la verdad, muchachos, cuando las personas no conocen o cuando los técnicos le corren a este tipo de tecnología, lo que hacen es magnificar los daños. Sí, daños bastante pequeños se pueden diagnosticar muy rápidos. Yo les pongo una anécdota. Yo hice un curso justo de este tema hace unos 6 o 7 años, ¿sí? En un curso donde, ¿se acuerdan que les compartía de una persona, un argentino que les comentaba que él venía a dar los cursos, venía de Estados Unidos? Sin mentirles, ese curso a mí me costó alrededor de $500, ¿sí? Y dio la casualidad que vino después de salir del curso, a la semana de salir del curso, se presentó un caso en Common Real cuando hace 7 años recién estaban comenzando el Common Real a salir aquí y a llegar. Y me salió una falla donde que venían, dice, 2, 3 mecánicos y no podían resolver la falla. Y la falla la resolvimos